En Ucrania definitivamente no hay libertad. No hay libertad en ninguno de sus esquemas. Vamos a hablar de un tema muy importante que es la libertad de expresión. A pesar de que YouTube tiene ciertas restricciones sobre ciertos temas en ocasiones, pero también es una plataforma que permite dar a conocer ciertas noticias, cierta información que regularmente no se observa a través de los medios de comunicación convencionales. Los medios de comunicación de Estados Unidos, las grandes compañías dedicadas a, en su momento, monopolizar lo que se sabía, se conocía de Estados Unidos, pero al mismo tiempo también otras plataformas nos permiten llevar este tipo de información a todas partes. Pero vamos a hablar de un grupo, Reporteros Sin Fronteras. Ellos han advertido que los medios de comunicación independientes de Ucrania están sometidos a una presión cada vez mayor en este país. Lamentablemente no pueden hacer nada porque diversos organismos internacionales protegen a Estados Unidos. Porque diversos organismos internacionales, incluyendo Estados Unidos, protegen a Ucrania. Y si Ucrania decide hacer algo o decide manejar la, digamos, información solo a favor de Zelensky, así está bien. Así está bien para Estados Unidos. Que todos sepan que en Ucrania no pasa nada. Pero incluso la propia Casa Blanca reconoce que el gobierno debería de ser un poquito más abierto con el público a la hora de comunicar duras verdades sobre la situación, sobre todo en el campo de batalla. Recordemos que Zelensky dijo que solo habían perdido la vida poco más de 30,000 soldados ucranianos a lo largo de 2 años de conflicto. Rusia dice que van más de 500,000. ¿Dónde están los demás? Es algo que no sabremos posiblemente nunca, a menos que Rusia gane la guerra, que es lo que obviamente va a pasar, y dé a conocer todos estos detalles. Pero incluso un alto funcionario del Departamento de Estado, James Rubin, dijo precisamente una entrevista donde señalaba que una agencia estadounidense encargada de exponer y contrarrestar la desinformación señaló que si bien Ucrania está moviéndose en la dirección correcta, supuestamente en el conflicto, todavía no es un país completamente desarrollado o con democracia, lo que implica ciertas limitaciones para los medios de comunicación en este país. James Rubin, a la luz de esto, dijo que Kiev puede a veces resistirse al tipo de libertad de información que es normal para nosotros. Supuestamente en Estados Unidos hay libertad de expresión, pero también a las personas que no están de acuerdo con lo que ellos quieren que se diga. Un claro ejemplo es este periodista Tucker Carlson, que incluso tuvo que salirse de este famoso programa de noticias, empezar él mismo su propio canal, crear su propio contenido, ir a entrevistar incluso a Vladimir Putin. Prácticamente casi le quitan el pasaporte, pero bueno, supuestamente hay libertad de expresión. Pero este diplomático estadounidense dijo que el gobierno ucraniano debería de ser menos restrictivo a la hora de supervisar la cobertura mediática de las hostilidades, porque algunos días los reporteros de guerra informan cosas que no necesariamente son de interés para el presidente Volodymyr Zelensky. Dadas las aspiraciones democráticas de Kiev, supuestamente es preferible tener malas noticias ocasionales que vivir en un ambiente excesivamente controlado y un ambiente en el cual obviamente todo lo que Zelensky quiere que se haga es lo que se va a decir. Ucrania tuvo una cruzada de censura contra los recursos de Internet dominados por Rusia varios años antes incluso del inicio del conflicto actual. Prohibieron la red social Vkontakte y también el motor de búsqueda Yandex, entre otros más. Esto en el 2017, después del golpe de Estado. Tras el estallido del conflicto en el 2022, Ucrania intensificó ampliamente, obvio, la censura y la propaganda. Todo tenía que ser en favor de Zelensky, todo tenía que ser en favor de Ucrania, y Rusia tenía que verse como el perdedor.
A finales del 2022, Zelensky incluso firmó una ley que amplió significativamente la autoridad de este gobierno para regular los medios, prohibiendo la cobertura positiva de las acciones de Rusia y permitiendo la prohibición temporal de los medios de comunicación para que nadie dijera nada que tuviera algo que ver, digamos que, a favor de Rusia. La nueva legislación provocó muchísimas críticas tanto por la propia Ucrania como por Occidente, porque estamos hablando de que si juzgan a Corea del Norte, si juzgan a China por ser países que controlan los medios de comunicación, que controlan las redes, el internet y que nadie puede saber nada de lo que no se permita, por ejemplo en China, que tienen una aplicación que es única, donde tienen incluso hasta su propio dinero digital, pueden hacer sus compras con esta misma aplicación. Obviamente, se supone que están tratando de evitar eso. Occidente dice que eso es malo, eso es lo que le dicen a los ciudadanos. Y que Ucrania, que es el país al que están protegiendo, al que están respaldando y al que le dan mucho dinero, está haciendo exactamente lo mismo. No puedes, por un lado, señalar a uno como el malo y el otro que está haciendo exactamente lo mismo que tú señalas, lo proteges. Ante esto, obviamente, estamos viendo este reportaje que se lanza por parte de Reporteros Sin Fronteras, porque están señalando que el gobierno se está yendo de control, se está saliendo de control. Obviamente no protege a los periodistas, no es su interés, no es su intención, porque en el tema de algunos actos hasta violentos contra los periodistas hay muchas restricciones, arbitrariedades que no logran permitirle a los reporteros hacer su trabajo, informar a la ciudadanía. De hecho, después de que se firmara esta ley y sobre todo avanzando el conflicto, muchos periodistas lamentablemente han sido asesinados, arrestados o incluso simple y sencillamente desaparecidos. Reporteros Sin Fronteras publicó un informe titulado «La libertad de prensa se está reduciendo en Ucrania. Es urgente implementar una hoja de ruta para el derecho a la información». Porque si bien Ucrania está en un conflicto militar, también los ciudadanos tienen derecho a estar realmente informados, en el que, en este caso, en este reportaje, se afirma que la presión política y los obstáculos están aumentando sobre los medios ucranianos, sobre todo los independientes. Desde principios del 2024, al menos 5 periodistas han sido vigilados o amenazados por publicaciones sobre los temas de corrupción en Ucrania, algo que obviamente aborrece Zelensky porque no quiere que nadie se entere de sus jugadas sucias, a pesar de que ya todos sabemos lo que realmente está haciendo, que tiene un resort, que tiene un departamento de lujo, que tiene yates, que tiene millones guardados en paraísos fiscales, porque ya lo hizo una vez. Y obviamente cuando tiene una gran cantidad de dinero a su disposición, también se va a ir haciendo con estos recursos poco a poco. En este documento se detalla en particular cómo se utiliza la amenaza del reclutamiento forzoso a las Fuerzas Armadas ucranianas para silenciar a los periodistas, en especial a los hombres. Les dicen, a ver, ¿vas a seguir escribiendo sobre corrupción? ¿Vas a seguir escribiendo sobre cómo vamos perdiendo la guerra? ¿Vas a darle a conocer a los ciudadanos que estamos perdiendo la guerra o que sus familiares jamás van a regresar? Puedes ser uno de ellos. Puedes ir al frente de la batalla, ayudarlos. Si tanto quieres informar de eso, hazlo de primera mano. Y muchos periodistas se están quedando callados. También se acusó a las autoridades ucranianas de interferir directamente en el trabajo de algunos medios de comunicación. Está el caso de Ukrinform, que el mes pasado tenía un representante militar al frente para que todo lo que se dijera fuera a favor del ejército. Se reveló también la existencia de listas de exclusión de invitados a los que este mismo medio de comunicación tenía prohibido salir al aire. No quería que nadie de la oposición, que todavía quedaba, se presentara ante el público como la mejor opción. Reporteros Sin Fronteras denunció un decreto aprobado a principios de este mes que obliga a periodistas a enviar cualquier cita
o entrevista con personal militar a un centro especial de comunicaciones militares estratégicas para su revisión. Recordemos que también hubo muchos periodistas que empezaron a decir lo que estaban viviendo. Una vez que regresaban del frente de la batalla, muchos ciudadanos ucranianos que lograron salir con vida de este conflicto, precisamente revelaban datos terribles, donde obviamente eran obligados a ir al frente, obligados a luchar, no tenían municiones, no tenían armas, no tenían equipos, no tenían incluso suministros médicos, no tenían alimentos, agua, no tenían nada. ¿Dónde está el dinero que le dan a Zelensky? Eso es lo que se estaba tratando de investigar, pero obviamente no se puede. Hay mucha presión, amenazas, injerencias que obviamente deben cesar para que exista una libertad de expresión en Ucrania. El panorama ucraniano sigue siendo muy frágil, sobre todo porque los ciudadanos tampoco confían en Zelensky. Por eso Zelensky no hizo elecciones, porque sabía que iba a perder. Nadie lo quiere. Tiene el 20% de la aprobación de los ciudadanos y esto únicamente porque los que pueden ser encuestados para ver por quién van a votar también tienen miedo de decir que no quieren a Zelensky, porque saben que todavía tienen familiares, que todavía hay algún joven en su casa que puede ser obligado a ir al frente de la batalla. Según este artículo, las autoridades de Kiev están tratando de garantizar que la oposición, especialmente el partido del expresidente Petro Poroshenko, no reciban una cobertura positiva en la prensa y sobre todo que el gobierno y los militares nunca sean criticados o desacreditados. La idea es que el mundo, que los ucranianos sigan viendo a Zelensky como un héroe. Todos sabemos que no es así. En Ucrania no hay libertad. Los ucranianos están tratando de huir a como dé lugar de ese país, ya sea arriesgándose a perder la vida ahogados en un río porque no quieren ir al frente de la batalla, o incluso tratando de escapar en un tren vestido de un adulto mayor, una mujer adulto mayor tratando de escapar de este país. Lamentablemente, Ucrania no tiene libertad. Ucrania está bajo el control no de Zelensky, de Estados Unidos. Y así es como se maneja Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.